¿Cómo negociar una cláusula arbitral? Una cláusula en el terreno del arbitraje comercial. En el video del día de hoy vamos a platicar de este tema que la verdad es uno de los más apasionantes y es una rama del derecho que, si bien ha sido explorada, también te voy a decir que es una rama del derecho que pues requiere atención y requiere puntos muy concretos y mucho grado de especialización. Habrá casos en el que tú te metas de lleno al arbitraje, ya sea como árbitro o como llevando parte del procedimiento arbitral ya en el terreno litigioso, o bien únicamente en el terreno de la planeación del arbitraje y la negociación del arbitraje comercial. Primero que nada, hay que entender que este video se trata acerca de la segunda cuestión que te estoy comentando. O sea, me refiero a la parte de la planeación y negociación de la cláusula arbitral o del compromiso arbitral, que para mí, pues la verdad es que una cláusula es un acuerdo finalmente, ¿no? Y nada más que se entiende, digamos, en la práctica que una cláusula está dentro del contrato y un acuerdo o compromiso arbitral es un documento por separado de un contrato. Pero a lo que voy es que el arbitraje siempre va a ser contractual porque requiere voluntad de los interesados, de aquellos que deciden, en caso de controversia, irse hacia el arbitraje. Así es que bueno, primero vámonos por partes. Si bien en el video del día de hoy vamos a hablar acerca del compromiso arbitral o cláusula arbitral en el terreno de su planeación y negociación, primero tengo que decirte lo que es el arbitraje comercial, porque si no, no vamos a poder avanzar de una forma correcta. Y antes que nada hay que decir que el arbitraje es totalmente legal y además es constitucional. Si tú revisas el 17 constitucional, es un mecanismo alternativo de solución de controversias que sirve precisamente para dar composición, para resolver, para dirimir controversias entre dos o más partes. El arbitraje es un mecanismo heterocompositivo. ¿Por qué razón? Porque, como lo dice la etimología, heterocompositivo significa que compone la controversia alguien distinto a las partes involucradas. Por ejemplo, si yo tengo una controversia con Juan, por ejemplo, y entre él y yo resolvemos la controversia, eso será autocompositivo porque nosotros resolvemos la controversia. En cambio, si la controversia entre Juan y yo la resuelve, por ejemplo, una tercera persona que no tiene que ver con nosotros, será un mecanismo heterocompositivo. Entonces el arbitraje entra en la clasificación de mecanismo heterocompositivo que tiene plena validez jurídica y constitucional y que además es resuelta por un árbitro o varios árbitros. Y el documento que emite será un laudo en vez de una sentencia. El árbitro es un particular, no es una autoridad, no es un funcionario público. Es una persona particular como tú y yo que puede o no ser abogado y que se va a encargar de resolver esa controversia que contractual y voluntariamente se sometieron las partes. Ahora bien, el laudo es totalmente obligatorio, no es opcional como mucha gente piensa, no es cumplo si yo quiero, no es potestativo, es totalmente obligatorio. El árbitro tiene jurisdicción. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de decir el derecho. Jurisdicción es juris dicere, con efectos vinculatorios para las partes. Por eso decimos que el árbitro, aunque particular, tiene jurisdicción. Lo que no tiene es imperio, que es la atribución que nada más tiene el Estado de hacer cumplir las normas, en este caso el laudo, por la fuerza. Esto es, que el árbitro no podría embargarte, puede condenarte, puede absolverte con efectos obligatorios y su documento que emite, que es el laudo, es totalmente obligatorio, pero no va a ser posible que el árbitro te embargue, que te haga cumplir a la fuerza. Entonces, dicho esto, y de una forma, digamos, muy genérica y muy introductoria nada más, eso es el arbitraje comercial. Ahora bien, pasemos al primer punto. Para que tú puedas negociar una cláusula arbitral, es importante tomar en cuenta ciertos presupuestos. A ver, cuando tú tienes un contrato, es muy importante que sepas que no todo tipo de partes o clientes son susceptibles de arbitrar sus controversias. Esto significa que en muchas ocasiones las partes no estarán habituadas, acostumbradas a un procedimiento privado, de justicia privada, por así decirlo, como el arbitraje. Es más común que en contratos del día a día te encuentres con cláusulas de jurisdicción ante juez, suministrado por el Estado. En cambio, el arbitraje, uno de los presupuestos muy importantes es que tú cales perfectamente con las partes y entre ellos tu cliente, si están dispuestos a irse al arbitraje, que les expliques lo que es el arbitraje. Es decir, no cualquier cliente, no cualquier parte, no cualquier persona física o empresa son susceptibles de llevar sus controversias al arbitraje.
Primer presupuesto. Segundo presupuesto, es altamente probable que el arbitraje solamente lo veas con empresas transnacionales o con clientes estadounidenses o británicos, por ejemplo. En muchas ocasiones puede resultar que como el arbitraje tiene un origen anglosajón, pues lo cierto es que es más probable que este tipo de personas sean familiarizadas con este mecanismo alternativo de solución de controversias. Por esa razón, si tú tienes cliente estadounidense, es muy probable que te toque meter una cláusula arbitral a un contrato y entonces toque negociarlo con la contraparte. El siguiente presupuesto que debes tomar en cuenta es que si tú le dices esto a tu cliente y le sugieres el arbitraje, obviamente le estás diciendo que el arbitraje difícilmente está sujeto a decisiones políticas, como si lo puede estar un juez, por ejemplo. En el arbitraje difícilmente hay corrupción. Con un juez a menudo puede haber corrupción, porque es justicia del Estado. En el arbitraje se van a manejar con mayor velocidad. El juicio es más tardado definitivamente. El juicio en sí no tiene un costo, lo que tiene costo es la asesoría legal, los abogados, pero digamos que la justicia que imparte el Estado no tiene costo, es gratuita. El arbitraje es muy costoso. Y por último te puedo decir que tomes en cuenta, hablando de gastos, todas las erogaciones que tendrás que hacer una vez que nos vayamos al arbitraje. A ver, vamos al primer punto. Punto número 1 que tienes que tomar en cuenta para hacer una buena cláusula de arbitraje y para que te sientes con la contraparte a elaborar una cláusula bien hecha. La sede del arbitraje. La sede del arbitraje es uno de los puntos más importantes en el arbitraje. ¿Por qué razón? Porque además de que incluye pensar, reflexionar el tema de los viáticos, no es lo mismo llevar un arbitraje en Texas, por ejemplo, que al menos yo que te hablo desde Ciudad de México, ir a Texas es muy rápido. El dólar, digamos que no es tan caro. Estados Unidos no es un lugar tan costoso en términos generales. Los viáticos pueden resultar bastante atractivos en ese caso y tenemos un país que es Estados Unidos que puede resultar su idioma bastante accesible a la mayoría de los abogados, o debería ser un idioma muy accesible para casi cualquier persona. En cambio, no es lo mismo llevar un arbitraje en Francia, por ejemplo, llevar un arbitraje en Suecia, en Italia, por ejemplo, en Alemania, en Japón, en China. Imagínate ir a Hong Kong. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? La sede del arbitraje es únicamente donde se lleva a cabo el arbitraje. ¿Qué lo va a determinar? Pues por ejemplo, dónde se ejecuta el contrato, dónde están los bienes del contrato, por ejemplo, si son bienes muebles, la maquinaria dónde está, por ejemplo, por decir una cosa nada más, los inmuebles dónde están, no sé, cualquier cuestión que tenga punto de contacto, puede ser que ahí decidamos llevar a cabo el arbitraje. Lo que yo te recomiendo es que aquí negocies algo que sea práctico. Olvídate los temas de que no, es que es mi país, no, es que es el tuyo, no, olvídate de eso. Aquí lo que importa es la practicidad. Aquí no hay temas de soberanía, no hay temas de orgullos, no hay temas de, olvídate de eso, nacionalismos, por ejemplo. Lo que importa es la practicidad. Si es práctico ir a Nueva York, a Miami o a Texas, hazlo. Si no es práctico ir al Reino Unido, porque la libra esterlina es carísima, Suiza es carísimo y otros países de la Unión Europea son altamente costosos, entonces no lo hagas, no vale la pena. Hay que evitar hacer demasiadas erogaciones en términos de viáticos, porque si no, esto se puede volver demasiado complicado. Entonces, primer punto, la sede del arbitraje. El punto número 2 es el número de árbitros, y este punto es bien importante y bien delicado. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo un panel arbitral compuesto por una sola persona, en donde tú y yo decidimos quién va a ser la persona, o bien al azar de una lista de una institución de arbitraje, por ejemplo, o bien puede ser que digamos, no sé, el árbitro debe tener estas características sin decir nombres, porque qué tal que esa persona después no pueda, esté impedida por algún motivo y ya se complicó la situación. Entonces puede que pongas las características de una persona que deba llevar el arbitraje, no es lo mismo a que lo hagas con 3 o 5 personas. Lo más recomendable es que puedas negociar que solamente sea un árbitro y a lo mucho 3 árbitros. ¿Por qué? Primero, mientras más árbitros tengas, más costoso va a ser el procedimiento.
Segundo, ¿quién los va a elegir? Porque puede ser que si sean 3 árbitros, uno lo designes tú, otro lo designo yo y el otro de común acuerdo, o el otro al azar, o el otro de una lista de una institución de arbitraje, por ejemplo, o un corredor público. No sé, pueden ser muchos mecanismos de elección de árbitros, por ejemplo. Por otro lado, se puede complicar porque puede tardar más a veces una decisión de un panel arbitral de más de 3 personas. De por sí 3 personas puede ser complicado. Ahora imagínate uno de 5. De hecho, nadie prácticamente te va a recomendar un panel arbitral de más de 3 personas. Es como el tope. Y ahora, es bien importante que sepas que en el tema del arbitraje, la persona designada como árbitro puede ser cualquier persona. Es decir, no tiene que ser abogado. Por ejemplo, si tienes un contrato de telecomunicaciones, podría convenir que sea un abogado experto en telecomunicaciones o alguien que no sea abogado, pero que sepa de telecomunicaciones. Por ejemplo, si tu controversia tiene que ver con maquinaria de construcción, puede ser que designes a alguien especializado en la construcción. Esto vale la pena resaltarlo. Y por último, sin perjuicio de otros temas que puede haber, pues esto es un video rápido, toma en cuenta la nacionalidad del árbitro. Me ha tocado ver, por ejemplo, que en diversas situaciones, por algún motivo, las partes empiezan a tener controversias a la hora de negociar la cláusula arbitral por la nacionalidad del árbitro. ¿Por qué? Porque imagínate un contrato con Estados Unidos. Nosotros estamos en Ciudad de México, pero imagínate que firmamos un contrato con nuestro cliente con Estados Unidos y la contraparte estadounidense dice: quiero que sea un árbitro británico o canadiense. Pues yo te diría, hay que llegar a un justo medio. ¿Por qué? Pues porque son anglosajones y puede haber cierta afinidad. No necesariamente, pero me ha tocado ver que las personas tienen diferencias por, digamos, las raíces culturales del árbitro. Entonces, si tú tienes una contraparte estadounidense y tú eres parte de los abogados de la parte mexicana, pues yo te diría, tampoco propongas a un español o a un colombiano. ¿Por qué? Pues porque somos hispanos todas estas personas, ¿no? Entonces, lo que yo te recomendaría sería tal vez que pudieras nombrar a alguien que llegue a un justo medio. No importa tal vez si es hispano o anglosajón en este ejemplo. Lo que importa es que sea independiente, imparcial, que sea lo más objetivo posible y lo más profesional posible. Ahora, si ves que hay rispidez por este tema de las raíces culturales del árbitro, llega a un punto medio. Digo, no sé, es posible que si tienes parte estadounidense y mexicana, nombres a un sueco, por ejemplo, o a un alemán, o puede que nombres a un japonés probablemente. Puede que sea una parte culturalmente imparcial en ese sentido. Puede parecer algo muy tonto, pero sí me ha tocado ver este tipo de negociaciones. El tercer punto que te voy a decir y que es importantísimo, el idioma del arbitraje. A ver, mucha gente pasa por alto esto, sobre todo aquellos que no se dedican al arbitraje o que no han visto nunca arbitraje o que nunca han negociado arbitraje. Me ha tocado ver que ni siquiera piensan en este punto y creo que es algo peligroso. Llevar un arbitraje en inglés, pues pareciera ser que no debería ser problema para nadie, como te lo dije anteriormente. Pero llevar un arbitraje en sueco, en alemán, en chino o en japonés puede ser extremadamente complicado. ¿Por qué? Porque tendrás documentos en chino, en sueco, tendrás documentos y audiencias en estos idiomas, tendrás que hablar con, no sé, con autoridades tal vez, coadyuvantes, tendrás que hablar con partes en estos idiomas. Imagínate lo complejo que puede ser llevar un arbitraje en chino, sobre todo con tanto comercio que hay con China ahora. Entonces yo te recomiendo ampliamente que elijas español o negocies el inglés. ¿Por qué? Porque en este sentido, si tú tienes una contraparte china, puede ser que se acepte el inglés como idioma del arbitraje. El español lo vería complicado, pero si tienes contraparte china y te aceptan el inglés, yo creo que estás del otro lado. Ahora, puede llegar a ser, por ejemplo, que tengas una parte francesa, una parte alemana, una estadounidense y una mexicana. Un contrato con 4 involucrados. ¿Qué harías en ese caso? Bueno, yo negociaría el idioma y pondría de 2 únicamente, o español o inglés. No me pongas francés, no me pongas alemán. Inglés porque es muy universal y el español porque es el mío. ¿De qué va a depender? Y tú me dirías, ¿por qué quisieras imponer el español? Bueno, porque esto puede ser producto de una negociación. ¿Por qué? Porque si yo le digo a la contraparte, por ejemplo, al estadounidense le digo, oye, yo cedí y yo te dije que podríamos llevar el arbitraje en Nueva York, ya le pusimos que fuera en Nueva York, ahora cédeme el idioma. Ok, lo llevamos en Estados Unidos, pero permíteme que lo llevemos en español. Entonces, si tú te das cuenta, tú puedes ceder una cuestión del arbitraje a cambio de otra. O bien puedes llegar a un justo medio de decir que se lleve en chino y en español, en chino y en francés. O por ejemplo, que se lleve en francés,
y en español, por ejemplo, ¿no? No sé, habrás de hacer ciertas combinaciones dependiendo. Y sobre todo te lo voy a decir por una razón. El arbitraje, a la hora de que tienes que llevarlo en otro idioma, tienes que hacer traducciones. Siempre es mejor llevarlo en dos idiomas, que lo puede complicar un poco, pero es preferible, ya que estar traduciendo documentos o estar llevando intérpretes, créeme que eso puede incrementar los costos muchísimo. Imagínate si tú haces una mala cláusula sin negociación. No pensaste que había que negociar. Surge la controversia. Imagínate un arbitraje en Hong Kong. Lo que va a costar estar yendo a Hong Kong a cada rato. O lo menos posible probablemente. Tú me dirás, puede ser por Zoom, puede ser por algún medio de no presencial. Bueno, lo que pasa es que hay muchas cuestiones que tienen que ser presenciales. Por ejemplo, para ir a ver el estado de los bienes, para ir a corroborar ciertas situaciones, tal vez tengas que llevar un fedatario de aquel lugar y eso a ver cómo es el derecho en Hong Kong, por ejemplo, o qué te parece en España. En España el derecho es muy parecido, hay notarios en España también, pero viajar a España no es cualquier cosa, en euros, lo que toma un trayecto a España. No es lo mismo que ir a Texas, no es lo mismo que ir a San Diego o a California en general. ¿Te das cuenta la diferencia? Por eso es bien importante que puedas negociar esto, porque si no va a ser algo demasiado complicado y el tema de los costos va a ser terrible. Y en ese sentido, pues obviamente toma en cuenta el idioma del arbitraje, ya que los peritos traductores y los intérpretes cobran mucho dinero por documento, por audiencia o por lo que tenga que ser. Así es que toma en cuenta eso, porque muchas veces también, digo, no está de más que te lo diga, va a tener que ser un perito traductor reconocido por alguna autoridad y eso incrementa los costos e incrementa los tiempos de traducción. Entonces ten mucho cuidado a la hora de negociar este tipo de cuestiones. El siguiente punto importante es la ley aplicable. A ver, aquí yo te voy a diferenciar dos tipos de leyes aplicables que tú vas a tener que negociar para establecer tu cláusula arbitral. A ver, no es lo mismo la ley sustantiva aplicable al fondo del asunto que la norma procesal o procedimental o adjetiva. ¿Por qué? A ver, una cosa es cómo se lleva el procedimiento de arbitraje con base a qué leyes o normas o reglamentos, y otra cosa es qué derecho de fondo aplico a la controversia. Entonces, en ese sentido, tú vas a tener que negociar y decir, a ver, primero, vamos a hablar del procedimiento. ¿Qué normas de arbitraje vamos a aplicar? Mi sincera recomendación es que logres negociar una institución de arbitraje que no te salga, 1, tan caro, 2, que tenga un fácil contacto y 3, que sea lo más imparcial posible en términos culturales. Te voy a decir por qué. Si tú te vas a una institución de arbitraje que cobra demasiado caro el arbitraje, te va a salir muy oneroso. Y no es lo mismo irte a la ICC, que es la International Chambers of Commerce, o por ejemplo irte a la AAA, que es el American Arbitration Association, que irte por ejemplo a la Canaco en Ciudad de México, que también ya tiene normas de arbitraje procedimentales. O irte, por ejemplo, al CAM, que es el Centro de Arbitraje Mexicano o de México. Entonces, en ese sentido, ten cuidado porque las dos últimas que te dije son mexicanas, pero las otras son estadounidenses y otra es internacional. Entonces, tú tienes que negociar perfectamente, ok, bueno, yo cedo el idioma, tú cedes la sede del arbitraje. O me conviene más usar mi derecho y ceder la parte del arbitraje. O puede ser que digas, cedo la parte del derecho sustantivo, me someto al derecho estadounidense, pero con reglas de procedimiento de México. Y lo llevamos en Nueva York. ¿Por qué? Porque puede ser que yo esté interesado, por ejemplo, no sé, en demandar daños punitivos. Los daños punitivos en México son complicados porque son solo por precedentes. En Estados Unidos es más probable, aunque ten cuidado porque muchos contratos gringos prohíben los daños punitivos. Entonces, será negociar dependiendo del caso concreto. Ahora, la norma sustantiva. Esto es con base en qué derecho se va a regir el contrato que estás firmando. Puede ser, por ejemplo, que yo te diga, yo voy a celebrar un contrato de apertura de crédito para financiar una obra y financiar la compra de maquinaria. Bueno, imagínate que yo voy a construir en España con empresa mexicana, con banco estadounidense. Entonces tenemos 3 lugares de contacto: México, España y Estados Unidos. Define el idioma, define la sede del arbitraje, define las normas procedimentales y define el derecho aplicable al fondo del asunto. Si yo soy abogado de la parte mexicana, evidentemente que ¿qué voy a decir respecto al derecho sustantivo? Lo más probable es que yo diga, ¿me interesa el derecho mexicano o me interesa el derecho español? Por similitud de cultura. Pero puede ser que si yo me doy cuenta que hay derecho favorable a mi cliente en Estados Unidos, puede ser que yo diga, ok, vamos a llevar el contrato con base en normas estadounidenses, pero quiero que lo llevemos en México.
y te concedo que lo llevemos en inglés. ¿Te das cuenta cómo puedes jugar con esto? Puede ser porque alguna norma de construcción, alguna norma de la maquinaria, de bienes muebles, etcétera, o de créditos bancarios, por ejemplo, te convenga mejor irte a Estados Unidos con su derecho que con el derecho mexicano o que con el derecho español. Entonces, en este ejemplo te puedes dar cuenta cómo un contrato puede tener muchas complejidades en el terreno de la negociación. Y por último, toma en cuenta también, desde luego, el lugar de ejecución del laudo arbitral. ¿Por qué? Debes tener mucho cuidado esto desde la hora que firmas con tu cliente y la contraparte. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta que el país de la contraparte no tiene normas, digamos, aptas o sanas para ejecutar laudos arbitrales, gran problema. Porque imagínate que te vas a una controversia, obtienes un laudo favorable, pero resulta que no lo puedes ejecutar en ese país y lo necesitas ejecutar en ese país, tal vez porque los bienes están en ese país, y resulta que ese país no tiene tratados de arbitraje comercial, como México sí los tiene, como Estados Unidos también los tiene, la mayoría de los países europeos también los tiene. Pero imagínate que estás con un país que no tiene tratados de arbitraje o de ejecución de laudos arbitrales. Ten mucho cuidado porque esto puede echar a perder todo. Ya obtuviste el laudo, ya negociaste perfectamente, te salió rentable el arbitraje y resulta que no lo puedes ejecutar. Esto va a ser responsabilidad del abogado que negocie la cláusula. Entonces ten mucho cuidado con eso, porque antes que otra cosa tienes que revisar si el país involucrado tiene normas favorables para el arbitraje y sobre todo para la ejecución de los laudos. Un último punto que te voy a agregar en este caso es el asunto relativo a la confidencialidad. Regula muy bien eso. Trata de someterte a leyes en los países involucrados sobre la confidencialidad, ya que cuando tú estás llevando un tema de arbitraje o lo estás negociando, es muy probable que sea porque se trata de cantidades importantes de dinero. No quiere decir que solamente los asuntos grandes o transnacionales se puedan llevar al arbitraje, no. Lo que te estoy queriendo decir es que es lo más probable que te ocurra. Ahora, puede ser que un contrato pequeño se lleve en arbitraje, se puede hacer. El problema va a ser el costo del arbitraje. Ahora, puede ser que el árbitro no sea de la ICC o de la AAA o del JAMS, por ejemplo, o de la Canaco, no sé. No necesariamente tiene que ser los árbitros de esas instituciones. Yo puedo coger sus reglamentos, someterme a su procedimiento, yo poner a mi árbitro junto con mi contraparte y someterme a una norma específica respecto del derecho sustantivo. Entonces, tome en cuenta esto porque las instituciones de arbitraje, cuando te suministran un árbitro, puede ser sumamente caro. Por eso mucha gente le tiene miedo al arbitraje, primero por los costos y segundo porque creen que el arbitraje no es obligatorio. Entonces mucha gente piensa y dice, no, pues mejor me voy a juez, aunque me tarde más, pero ahí como que la tengo más segura. Yo te diría que no. Yo te diría que no porque, como te comenté, el árbitro es muy difícil que haya corrupción. Segundo, es más rápido. Tercero, no hay temas políticos o es muy raro, sería muy complicado que lo encontraras. Cuarto, hay más formas de que tú agregues cosas al procedimiento. Cuando tú te vas a un juicio ante juez, valga la redundancia, ¿no? Te sometes a los códigos de procedimientos que tenga cada país. Pero en cambio en el arbitraje yo puedo regular mi propio arbitraje, cosa que no te recomiendo si no eres experto en el tema. Si no sabes regular un procedimiento arbitral, o sea que tú digas cómo son las audiencias, qué plazos se tienen, etcétera, cómo respetar la garantía de audiencia de la contraparte y la tuya, olvídate mejor de regularlo. Mejor sométete al procedimiento de una institución arbitral. Y esto se llama arbitraje suministrado o institucional, mientras que el otro, cuando yo creo las normas, se dice que es una especie de procedimiento tailor-made o un procedimiento ad hoc. Ad hoc, ¿por qué? Porque se hace a la medida, se hace conforme al caso concreto. Pero yo te diría que es difícil que encuentres en la práctica un procedimiento ad hoc. ¿Por qué? Porque es muy complicado en el sentido de que si se te va algo, vas a terminar ante juez para que se subsane eso y continúe el proceso arbitral, lo cual va a llevar dilaciones. Entonces, bueno, eso es todo lo que te tenía que decir por hoy. Espero que este video te haya servido. Si el arbitraje te interesa, créeme que es una rama o es un área que es muy atractiva. Es padrísimo el arbitraje. Yo te puedo decir que salen mejor resueltas las controversias al nivel de arbitraje y hay que tener un gran grado de civilidad. ¿Por qué? Porque aquí no hay apelaciones, no hay amparos, no hay segundas instancias, no hay algo que pueda atacar al arbitraje a menos de que te vayas a una nulidad de origen o a las causales específicas que están en ley.
pero nada de fondo. Es decir, yo no me puedo meter en un tema de valoración de pruebas, etcétera, porque no hay segundas instancias en el arbitraje. Por lo tanto, cuando tú te vas al arbitraje, llegas consciente de que lo que resuelva el árbitro va a ser totalmente vinculatorio para ti y tendrás que acatarlo forzosamente. Ahora, por ejemplo, tú me preguntarás qué pasaría en el caso de que un contrato tiene cláusula arbitral y de todos modos demando ante juez. Bueno, el juez lo que va a hacer no va a ser inadmitir la demanda, la va a aceptar, la va a admitir y lo que va a hacer es abrir el contrato, documento base de la acción, y va a decir, hay una cláusula arbitral. Entonces los conmino a que instalen el panel arbitral. Yo no puedo conocer. ¿Por qué? Porque contractualmente ustedes se sometieron al arbitraje. Entonces, aunque tú demandes ante juez, si tienes cláusula arbitral, el juez mismo te va a invitar a que instales el panel arbitral. Entonces, por eso te digo que hay que ir con mucha civilidad, porque si no conoces el arbitraje, se te va a complicar muchísimo. Estos son los puntos más finos que hay que tomar en cuenta para negociar una buena cláusula arbitral. Créeme que una buena cláusula arbitral es corta, sencilla, clara. Se dice que un buen arbitraje se instala con una buena ley aplicable, tanto en el lugar como la sustantiva, con un buen panel arbitral y con una buena redacción contractual de la cláusula. Con esos tres elementos tú estás perfectamente sólido para irte al arbitraje. Y claro, se necesita temas muy técnicos y especializados para irte a estos temas. Nos vemos en un nuevo video, hasta una nueva transmisión.